para darle tiempo a que se acomoden para el examen, entonces no perdamos más tiempo, porque si no se nos va a ir el tiempo. Vamos a continuar con la parte de equilibrio en solución. Estábamos viendo pH, ¿no? Y habíamos, en la clase anterior habíamos dicho que había una constante que llamamos KW, que era la constante producto iónico del agua, en donde esa constante, vamos a acomodar acá un poco para que lo vean, la constante producto iónico del agua era igual a la concentración del catión hidrógeno por la concentración del anión oxidrilo, y esto valía 10 a la menos 14. Dijimos que tanto protones como oxidrilos, en el caso del agua pura, tenían una concentración de 10 a la menos 7, de tal manera que al multiplicarnos nos daba 10 a la menos 14, y eso daba origen a una escala que llamamos pH, ¿sí? Con la definición de pH que era menos el logaritmo de la concentración del catión hidrógeno. Y por similitud dijimos que pOH era igual al logaritmo de la concentración de oxidrilo. Si nosotros sacábamos el logaritmo cambio de signo en ambos miembros, encontrábamos que pH más pOH nos daba 14, ¿no? Estas son las principales ecuaciones que nosotros necesitamos tener para que podamos hacer la parte práctica ahora. Lo que vamos a ver hoy es el cálculo que hacemos de pH o de pOH para las sustancias que son ácidos monopróticos. Se llaman así a aquellos que tienen un solo hidrógeno, un solo catión hidrógeno en su molécula. Por ejemplo, el ácido clorhídrico como representante de los ácidos no oxigenados, hidrácidos. O el ácido nítrico, ¿sí? Como representante para los oxácidos. O el ácido acético, que ya vamos a ver su uso, no importa la fórmula, por ahora ya lo vamos a conocer. Acá está el protón de este ácido, ya lo vamos a utilizar. Y vamos a ver también para bases monohidroxiladas. Por ejemplo, el hidróxido de sodio, o también podría ser el nitrato de amonio, o el hidróxido de amonio, mejor. El hidróxido de amonio, que es, porque el nitrato de amonio es una sal que va a ser, en definitiva, un ácido. Las bases monohidroxiladas son aquellas que tienen un solo oxidrilo en su composición, ¿sí? Y de ambos, de los dos, vamos a ver para ácidos y bases que pueden ser fuertes, como son el caso del ácido clorhídrico, del hidróxido de sodio o del ácido nítrico, cualquiera de estos tres, ¿sí? Que son aquellos cuyas constantes tienden al valor infinito, o ácidos y bases débiles, cuya constante tiende al valor cero, como por ejemplo el ácido acético o el hidróxido de amonio. ¿Cómo sé yo que una sustancia es fuerte o es débil? Simplemente por el valor de la constante. Por eso es tan importante conocer la constante de equilibrio de una sustancia. En este caso, la constante de equilibrio en la disolución de un electrolito en agua. Bien, lo que vamos a hacer ahora es aplicar estos conceptos en problemas que vamos a inventar acá para que vamos conociendo cuál es la aplicación que tiene, ¿no? En primer lugar vamos a calcular el pH para un
ácido monoprótico fuerte. Ácido monoprótico fuerte. Ácido monoprótico fuerte. Por ejemplo, el ácido nítrico hemos visto. ¿Sí? Lo pongamos acá, ácido nítrico, cuya constante tiende a ser infinita, o es infinita, es decir, todo lo que yo ponga de ácido nítrico en el agua se va a disolver liberando cationes hidrógenos y el nitrato. Un catión hidrógeno por cada molécula que se disuelve. Existen, ya saben, ácidos que no son monopróticos, como el sulfúrico, como el ortofosfórico, el pirofosfórico, que tiene 2, 3, 4 hidrógenos, pero el tratamiento de esos ácidos es un poco más engorroso y ya se lo dejaríamos para una química analítica más que, o inorgánica más que para la química general. Para ustedes no les va a hacer demasiada utilidad. Lo que me interesa a mí es que ustedes entiendan qué es el pH y para qué lo puedo utilizar. Supongamos que vamos al laboratorio y hacemos, preparamos una solución con ácido nítrico y queremos saber qué pH tiene esa solución. Vamos a tener dos posibilidades para determinar el pH. Una es mediante el cálculo, sabiendo cuánto hemos puesto inicialmente ácido nítrico, que es lo que vamos a hacer ahora. Y la segunda forma es directamente con un aparatito que existe en los laboratorios de química, que se llama pHímetro. Ustedes saben que ese metro, que termina la palabra, significa medición. Es decir, pHímetro implica el aparato que mide el pH. Ese aparatito no es otra cosa que una pequeña sonda en cuyo extremo tiene una membrana que separa una solución de ácido conocido y al ponerse en contacto con una solución del ácido que quiero valorar, si hay diferencia de concentración entre el interior y el exterior separado por esa membranita, se produce una diferencia potencial eléctrico, que eso se traduce en una corriente eléctrica que es proporcional a la concentración, a la diferencia de concentraciones que hay. Tomando como base la concentración del pHímetro, puedo saber la de la solución. Simplemente un electrodo que se mete dentro de la solución y es muy importante porque me va a permitir no tener pérdidas de solución para medir el pH, o para medir la concentración de una solución. Ya vamos a hablar de eso también. Entonces, vamos a proceder ahora, vamos a suponer que no tengo el pHímetro para ponerlo y ver qué pH tiene, sino que lo vamos a hacer por cálculo, la medición del pH. Vamos a suponer que disolvemos 1,26 por 10 a la menos 2 gramos de ácido nítrico. Esto implica 0,126 miligramos, ¿sí? Para preparar 2 litros de solución. ¿Sí? Esta cantidad de ácido para 2 litros de solución. Y quiero determinar cuánto es el valor del pH de esta solución. Nosotros sabemos que, por definición, el pH es el logaritmo de la concentración del catión hidrógeno en la solución cambiado de signo. Lo que tengo que averiguar es cuánto vale esa concentración de catión hidrógeno en la solución. Nosotros sabemos que por tener el ácido nítrico, ese ácido nítrico se disuelve en el agua utilizando la nomenclatura de Arrhenius para liberar catión hidrógeno más el nitrato. Y lo que me interesa a mí es esto, porque esto está en solución, ¿sí? Esto es
es decir, en solución acuosa. Me interesa esto. Pero para esta reacción o para esta solución en agua, sabemos que la constante es directamente infinita, es decir, que todo lo que yo ponga de ácido va a aparecer como protón. Por lo tanto, la concentración del ácido nítrico es igual a la concentración de cation hidrógeno. Esto es por estequiometría, ¿no es cierto? Porque si la constante es infinita, todo esto pasa a liberar hidrógeno. Entonces, si yo quiero conocer la concentración de protones, debo averiguar cuánto es la concentración del ácido nítrico, que la vamos a simbolizar con un C sub 0, llamándolo concentración inicial del ácido, que es lo que yo he puesto para hacer la solución. Pero claro, a mí me piden concentración y a mí me dieron una masa para formar una determinada solución. Acá viene la aplicación de los conocimientos que ustedes tienen acerca de las soluciones. Esto que vienen practicando de calcular la concentración de una solución. Lo vamos a hacer. Vamos a buscar cuánto es la concentración del ácido nítrico en la solución para poder aplicar la nueva definición o la vieja definición, que era menos el logaritmo de la concentración, pero en realidad es menos el logaritmo de C sub 0, porque C sub 0 es igual a los protones. Yo no tengo los protones, tengo C sub 0, pero por estequiometría sé que esto es lo mismo. En realidad hay una pequeñísima aproximación acá, a decir que C sub 0, que la concentración de protones es directamente C sub 0, porque los protones en solución no solamente han sido entregados por el ácido, sino que también el agua hacía su aporte. Pero el aporte del agua es mínimo comparado a la gran cantidad de protones que va a aportar el ácido. Entonces, lo despreciamos a lo aportado por el agua. Bien. Vamos a calcular entonces la concentración. ¿Qué concentración vamos a usar? La concentración molar. Esa es la que necesito. ¿Y qué dice la molaridad? La molaridad es la cantidad de moles, X moles de soluto que hay por cada 1000 mililitros de solución. Y a mí me dijeron que preparamos 2000 mililitros de solución agregándole 1,26 por 10 a la menos 2 gramos de soluto. Pero acá ya sabemos que tenemos un problema, porque si esto está en gramos y esto está en moles, pues deberé hacer un reemplazo de esos gramos por moles. Para ello vamos a hacer una regla de 3 auxiliar, sabiendo que un mol de soluto tiene, a ver, 16 por 3, 48, más 14, 62, más 1, 63. Un mol son 63 gramos. Si nosotros pusimos 1,26 por 10 a la menos 2 gramos, vamos a tener X moles. A ver quién tiene la calculadora como para que me solucione este problema. 1,26 por 10 a la menos 2 dividido en 63. ¿Hay alguien por ahí? 2 por 10 a la menos 4, profe. Me da a mí. 2 enteritos. Por 10 a la menos 4. 2 por 10 a la menos 4 moles. ¿Sí? Es decir que en vez de colocar 1,26 por 10 a la menos 2 gramos, vamos a colocar 2 por 10 a la menos 4 moles de soluto. Y ahora sí, ya puedo solucionar este problema para calcular los moles que hay en la solución. Va a haber la mitad.
¿Cuánto nos da? A ver, 2 por 10 a la menos 4, por 1000 dividido en 2000. 1000 dividido en 2000 implica que me queda solamente, tacho los ceros, me queda un 2 abajo. Entonces, 2 por 10 a la menos 4 dividido en 2 me da 10 a la menos 4. 1 por 10 a la menos 4. Y ahora, con este valor, que no es otra cosa que C sub 0, pues vamos a reemplazar. 1,5 por 10 a la menos 4, 1,05. ¿En cuál, Emilio? El de arriba. ¿Este? Sí. Y no creo, Emilio, porque si, a ver, tengo 2 por 10 a la menos 4, multiplicado por 1000 dividido en 2000. Bueno, entonces, si es 1000 dividido en 2000, 1000 dividido en 2000, Emilio, ¿cuánto me da? 1/2. O sea que, si a esto lo tengo que multiplicar por 10, por 2 por 10 a la menos 4 es, cancelar los dos y me quedan 10 a la menos 4, enterito. Ojo con la calculadora. No, tienes razón, 4,2 por 10 a la menos 4. No, Emilio, no, es 10 a la menos 4. Ah. Si este resultado está bien, es 10 a la menos 4. A ver, 1,26 por 10 a la menos 2 dividido en 63. ¿Cuánto da? Ay, ay. Vamos a ver. Uno por 10 a la menos 4 da, profe. Está bien. Bueno, esto da 2 por 10 a la menos 4, está perfecto, entonces da 10 a la menos 4. ¿Sí? Así que a revisar el cálculo, Emil. Muy bien, como ya sabemos cuánto vale la concentración inicial, que es 10 a la menos 4, ya puedo aplicar la definición para pH. pH va a ser igual a menos el logaritmo de 10 a la menos 4. Esto es menos 4 por menos 1 es 4. El pH de esta solución es 4. Evidentemente, un valor ácido porque es menor de 7. Recuerden que de 7 hacia 0 tenemos un pH ácido en nuestra escala, ¿no? ¿Está claro cómo hemos procedido? ¿Qué hemos hecho? Un problema de soluciones, nada más. Esto que hemos puesto acá es un problema de soluciones. ¿Para qué? Para encontrar la concentración inicial del ácido, porque al ser este ácido de constante infinita, la concentración inicial me está dando el valor de la concentración de catión hidrógeno que yo necesito para calcular el pH. ¿Sí? Una vez conocida la concentración inicial del ácido, aplico la definición de pH y listo, ya con eso he solucionado el problema. ¿Eh? ¿Claro cómo es la historia? ¿Tienen algunas preguntas para hacer? Lo único que tenemos que pensar es en resolver un problema de solución.
Yo anoté acá el resultado porque después lo voy a usar para hacer una comparación. ¿Puedo borrar ya el cálculo? Hay un tipo de problema muy particular que lo resolvemos en el laboratorio, del cual ustedes ya han visto una forma de solucionar ese problema. Nos llega al laboratorio una solución de un ácido cuya concentración desconocemos, ¿sí? Un ácido, vamos a suponer que sea nítrico, cuya concentración es desconocida. Bien, tenemos estos dos caminos para solucionar el problema, ¿sí? ¿Cómo puedo titular a este ácido? Recuerden que la palabra titulación hace referencia a conocer la concentración del ácido para poderle poner el rótulo, el título, en el rótulo de la concentración que tiene. Hay dos caminos. Uno lo han hecho ya en el laboratorio, es decir, lo han visto cómo es la titulación, en donde al ácido de la muestra que nos llega a nosotros tomamos un pequeño volumen, perfectamente conocido, lo ponemos en un Erlenmeyer, le agregamos unas gotitas de fenolftaleína y con una bureta vamos largando gota a gota hidróxido de sodio de concentración conocida, hasta que se produce el viraje del color, desde incoloro hacia ese color fucsia, violeta que tiene la fenolftaleína en medio básico, o sea, cuando pasamos el punto equivalente, y con el volumen del ácido puesto en el Erlenmeyer, el volumen de la base gastada en la bureta y la concentración de la base era conocido, puedo calcular la concentración del ácido. Ese sería uno de los caminos a seguir. Y con esa concentración podríamos calcular, si queremos, el pH. Ya está hecho ese cálculo. Pero hay otra forma de conocer la concentración de ácido, que es justamente con el pHímetro. El pHímetro me va a dar pH, no me va a dar concentración. Pero a partir del valor de pH medido, yo puedo encontrar el valor de la concentración inicial del ácido. ¿Sí? Supónganse ustedes que nos llega la muestra de ácido nítrico de concentración desconocida, y con el pHímetro encontramos que el pH de este ácido es 3,2. ¿Sí? 3,2 el pH de esta solución de ácido nítrico de concentración desconocida. ¿Cómo vamos a hacer para calcular la concentración inicial del ácido con el valor de pH? Es muy simple, porque nosotros sabemos que pH no es otra cosa que menos el logaritmo de la concentración de protones, que para el caso de los ácidos fuertes, como el nítrico, no es otra cosa que menos el logaritmo de la concentración inicial. O sea que pH está en función de la concentración inicial de ese ácido. ¿Sí? Directamente mido el pH y con ese pH yo puedo calcular ahora la concentración inicial. ¿Cómo hacemos? Bueno, si el pH es 3,2 y esto es menos el logaritmo de la concentración inicial, pues lo que tengo que hacer es despejar concentración inicial de esta ecuación. ¿Cómo lo hacemos? Primero paso el negativo para acá
Entonces me queda que la concentración inicial es menos 3,2 y luego pasamos el logaritmo como antilogaritmo. ¿Sí? Que en la calculadora vamos a poner shift log. Entonces, la concentración inicial será igual a calculadora. Escribimos menos 3,2 shift log y vamos a encontrar cuánto vale la concentración inicial, que va a estar en el orden de 10 a la menos 4. No sé cuánto es este valor. A ver, el que tenga la calculadora. $6,3 por 10. 31. 6,31 por 10 a la menos 4. Sí. Molar. Listo. Miren, ya lo calculé. Lo único que tuve que hacer era, utilizando la definición de pH, llevar a calcular la concentración inicial. Este valor es la concentración de protones en la solución que midió el pHímetro. No es otra cosa que la concentración inicial, porque la constante de ese ácido es infinita. Con este valor de molaridad, yo podría encontrar cuántos gramos de ácido tengo disuelto en la solución, o cuántos moles, etcétera, etcétera. Lo que ustedes ya están acostumbrados a hacer con los otros problemas de solución. ¿Sí? ¿Se dan cuenta el valor, la importancia del pH y especialmente de este aparatito que me mide el pH? Perfecto. Sigamos adelante. En vez de tener un ácido, ahora, ya hemos visto el ácido fuerte, ahora tengamos una base fuerte, como por ejemplo el hidróxido de sodio. Sabemos que del hidróxido de sodio su constante también es infinita. Tiene un solo oxidrilo y lo va a liberar absolutamente cuando en solución se disocie, produciendo el catión sodio y el anión oxidrilo. Esto es acuoso. ¿Sí? Su constante entonces es infinita. Esto quiere decir que la concentración inicial de hidróxido de sodio es lo mismo que la concentración de oxidrilos en solución. Y me piden a mí calcular qué pH tiene esta solución. ¿Sí? Y si nosotros estamos diciendo la concentración de oxidrilo es la concentración inicial, pues me veo tentado a encontrar la concentración inicial de esa base y reemplazarla en la definición de pH. Pero vamos a cometer un error gravísimo, porque imagínense ustedes que ponemos 0,08 gramos de hidróxido de sodio en 2,8 litros de solución. ¿Sí? Esto es de hidróxido de sodio en 8 litros de solución. Esta es la solución que yo preparo y quiero conocer el pH de esa solución. ¿Qué vamos a hacer con estos datos? Encontrar la concentración inicial de ese hidróxido de sodio. Concentración molar. ¿Cuántos moles de soluto tengo en 1000 mililitros de solución? Sí, en 2800 mililitros tengo 0,08 gramos de soluto. Obviamente que acá tengo el problema de que los gramos no se corresponden a los moles, por lo tanto vamos a tener que hacer nuestra regla de 3 auxiliar, diciendo que un mol del hidróxido de sodio son
23 más 16, 39 y 1, 40. 40 gramos. ¿Sí? Un mol son 40 gramos. Entonces los 0,08 gramos que yo puse son X moles. Y 0,08 dividido en 40 daría 0,002. ¿Puede ser? Sí. Es decir, 2 por 10 a la menos 3. ¿Qué son esos? Moles. 2 por 10 a la menos 3 moles de soluto. Por lo tanto, esos están en 2800. En 1000 va a haber 2 dividido en 2,8. A ver, alguien que... 7,14. 7,14 por 10 a la menos 4. Molar. ¿Sí? Pero este valor que hemos encontrado acá, que es la concentración inicial del hidróxido de sodio, no me habla de protones. Esto es concentración inicial que es igual a la concentración de oxidrilos, porque el hidróxido de sodio me entrega oxidrilos a la solución, no cationes hidrógeno. Entonces, con este valor que tengo acá, lo primero que vamos a calcular va a ser el pOH, porque es el pOH el que está en función de los oxidrilos. pOH va a ser menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos, es decir, menos el logaritmo de 7,14 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto vale ese pOH? 3,14. 3,14. pOH, 3,14. Entonces, con este valor ya puedo sacar el pH. ¿Cómo lo hacemos? Pues sabemos que pH más pOH me da 14. Por lo tanto, 14 menos 3,14 me va a dar 10,86. Este es nuestro resultado. Y es lógico, porque el pH de una solución básica tiene que ser mayor de 7. ¿Lo ven, no? ¿Sí? El pH entonces, en definitiva, es 10,86. Porque nosotros hemos hecho el cálculo del pOH en función de que el hidróxido de sodio entrega oxidrilos a la solución. Con esa concentración de oxidrilos podemos calcular pOH. Y luego, por diferencia, sacamos el pH de la solución. Lo mismo podríamos hacer en el caso de que, si alguien me quiere preguntar algo. Sí, ¿cómo calculas el pH? Me perdí en eso. El pH lo calculamos a partir de esta igualdad. Nosotros sabemos que pH más pOH me da 14. Entonces, el pH va a ser 14 menos el pOH. 14 menos 3, 14. Ahí está, gracias, profe. Perfecto. Les decía, lo mismo podríamos hacer en el caso de que estando en el laboratorio nos llegue una solución de hidróxido de sodio de concentración desconocida. Nosotros no tenemos idea qué valor tiene la concentración y tenemos dos caminos: hacer la titulación con ácido valorado, o si no, medir el pH con el pHímetro
Al conocer el pH, puedo calcular el pOH, y a partir del pOH volverme hacia la concentración inicial, sacándole el antilogaritmo de menos el pOH, como hicimos en el caso anterior en el ácido, ¿sí? Es decir, lo que vamos a hacer es exactamente el mismo procedimiento matemático. Y con eso podemos encontrar ya la concentración de oxidrina. ¿Qué importancia tiene este pHímetro que acabamos de hablar? ¿Han visto la utilización del pHímetro con la doctora Silvia en el laboratorio? ¿No les ha mostrado ella cómo funciona? ¿Hola? Parece que empezamos la sesión de espiritismo, nadie me contesta. ¿Hay alguien ahí? Chicos, ¿hay alguien por ahí? ¿No han visto en la parte práctica el pHímetro? Nos mostró la cinta. Ah, la cinta. Sí. Pero no les ha mostrado el aparatito de pH. No, eso no. Bueno, el aparatito es muy simple. Ya para la próxima clase de práctica, seguramente la semana que viene ya van a tener práctica, podrían pedirle a la doctora que les muestre, no sé si tendrá en el laboratorio un pHímetro en la farmacia, porque en realidad no estamos yendo al laboratorio de la universidad. Yo acá no tengo un pHímetro. Pero es simplemente una puntita con una cabecita cuadradita, ¿no es cierto? Sale la puntita que es el electrodo y se enciende, se pone el extremo del pHímetro en la solución y directamente en el display se muestra el valor del pH. ¿Qué importancia tiene esto respecto de la titulación ácido-base? La titulación ácido-base es el método patrón. Patrón quiere decir que es la valoración primaria, la más importante, la que las normas, la química, prevén como método más exacto para conocer la concentración de una sustancia, ¿no? Esa es la titulación ácido-base, la que ustedes han visto con el uso de la fenolftaleína, por ejemplo. El del pHímetro no, porque se supone que primero hay que calibrarlo al pHímetro, y recién se lo puede usar, y ya hay un error en la calibración del pHímetro, cosa que en la titulación no, porque el único error que tenemos es el de la medición in situ. Eso depende ya de la habilidad del operador, pero no hay un error arrastrado de otros elementos calibrados. Entonces, la norma nos dice que el método de preferencia para conocer la concentración de una sustancia es el de la titulación ácida. Sin embargo, el uso del pHímetro tiene una gran importancia, una gran utilidad en el momento de su uso. ¿Por qué? Porque para titular, para hacer la titulación ácido-base con la fenolftaleína, yo tengo que usar un determinado volumen de la solución que quiero titular y la voy a perder, porque lo que estoy haciendo es hacerla reaccionar químicamente y yo no la puedo recuperar. Una vez que titulé, a eso se lo tira, porque ya dejó de ser ácido a ser en todo caso una sal neutra. En cambio, con el pHímetro, yo lo único que hago es colocar el electrodo dentro de la solución, leo el pH, lo saco y no pierdo absolutamente nada de la solución que estoy titulando. A lo sumo, lo que quedó adherido en las paredes del pHímetro, que es mínimo. ¿Sí? Entonces, es muy importante cuando tenemos una muestra muy pequeña, el uso del pHímetro, porque de otra manera la tendríamos que utilizar a toda la muestra para determinar el pH y después ya no la tengo más. ¿Para qué me sirve? En cambio, si
Si tuviéramos un pHímetro, yo puedo conocer la concentración y conservar esa solución. No gastarla. Muy bien. A ver, lo que acabamos de ver implica que en la fórmula de pH o de pOH, en donde dice concentración de protones o concentración de oxidrilos, lo voy a cambiar por concentración inicial, ya sea del ácido o de la base respectivamente, y proceder al cálculo como en cualquier solución que hemos estado viendo, sin ningún problema. Esto es porque tanto el ácido como la base que hemos estado usando son fuertes, es decir, una constante infinita. ¿Qué pasa cuando tengo un ácido o una base de constante que tiende a cero? Un ejemplo que podemos utilizar para ver un ácido débil, ¿sí? Ácido débil. Ahí estamos, un ácido débil. Es el caso del ácido acético. Yo recién les puse la fórmula de una sustancia de la química orgánica. ¿Lo conocen al ácido acético? El nombre químico es ácido etanoico, ya lo vamos a ver cuando veamos al final del año, en noviembre ya nos queda un mes y ahorita nada más. Vamos a ver química orgánica y lo vamos a conocer con más detalle, el ácido acético. ¿No es el que está en el vinagre, profe? Sí, señor, sí, Esteban. El vinagre no es otra cosa que una solución acuosa de ácido acético entre el 3 y el 5%. El ácido acético se obtiene por oxidación del alcohol etílico, el alcohol de las bebidas alcohólicas. Por eso cuando decimos que se pica el vino, es porque se ha oxidado ese alcohol y ha pasado a ser ácido. Es decir, que el vino toma gusto a vinagre, ¿sí? De hecho, así se fabrica el vinagre de vino, ese oscuro que podemos consumir en la casa, ¿cierto? En cambio, el vinagre blanco, ese que es transparente, eso se lo hace en torres, por donde se larga el alcohol, la solución alcohólica, y con el aire que asciende se oxida y forma el ácido acético, por eso es transparente esa solución. Se llama vinagre blanco, no tiene otra cosa más que el vinagre, el ácido acético y el agua, ¿eh? Porque se supone que todo el alcohol que había ahí se ha oxidado a ácido acético. Bien, vamos a trabajar con el ácido acético porque la constante del ácido acético, que vamos a representar de esta manera, hidrógeno y el AC, para nosotros va a ser el anión acetato, y como es un ácido tiene hidrógeno, ¿sí? Y el acetato, y esto se disocia en protón más acetato y la constante tiende a cero. En realidad la constante vale 1,6 por 10 a la menos 5. 1,6 por 10 a la menos 5 vale esa constante. 0,000016. Bajísima. ¿Qué significa que la constante sea tan pequeña? Pues que si la constante de equilibrio es protones por acetato dividido en ácido, ¿sí? Significa que este valor es extremadamente grande respecto de este valor. Por eso la constante es muy baja, ¿sí? Y de esta constante, ¿qué necesito para calcular el pH? Pues necesito la concentración de protones, ¿sí? Porque pH, ya sabemos que para calcular el pH necesito saber la concentración de
cation de hidrógeno. Si no tengo eso, no puedo calcular el pH. Pero el problema acá es que, como es tan poco, y lo único que conozco yo es la constante, no tengo la posibilidad de saber directamente la concentración de protones, porque acá hay otras dos incógnitas, el acetato y el ácido, y de lo que yo puse, ¿cuánto se disoció? Poco, pero no sé exactamente cuánto. Entonces vamos a tener que hacer en esta ecuación algunos cambios para podernos sacar de encima alguna de esas incógnitas y quedarnos solamente con cosas conocidas para calcular la concentración de protones. Y lo vamos a hacer mediante aproximaciones. En primer lugar, la primera aproximación. Vamos a decir que por esta geometría podemos decir que la concentración de protones es aproximadamente igual a los acetatos. Fíjense que acá hay un 1 y acá hay un 1. O sea que en la ecuación los protones que da el ácido son iguales a los acetatos que entrega el ácido. Entonces, ¿por qué digo aproximadamente igual? Por la misma consideración de antes, porque los protones que hay en solución no son solamente los que vienen del ácido, sino también los que aporta el agua. Y cuanto más baja sea la constante y más diluido esté ese ácido, más cerca de la concentración de protones que entrega el agua, entonces ahí se hace considerable. Pero por lo pronto, nosotros vamos a decir que lo que aporta el agua todavía es despreciable frente al aporte que hace el ácido. ¿Sí? Entonces, estos protones son los protones totales. Los del ácido más los del agua. Por eso son aproximadamente igual a los del acetato. ¿Sí? Entonces, en la constante, yo puedo decir ahora que tengo la concentración de protones que yo busco por la concentración de acetato, que no es otra cosa que la concentración de protones por esta igualdad, dividido en la concentración de ácido. Esto es la concentración de protones al cuadrado sobre la de ácido. ¿Sí? Pero todavía nos queda esta concentración como incógnita. ¿Cómo nos podemos solucionar el problema? Con una segunda aproximación. Miren, si la constante de equilibrio es tan baja, tiene un valor tan pequeño, es porque todo lo que yo he puesto, de todo lo que yo he puesto, muy, pero muy poco se ha disociado. Este valor es muy grande respecto del numerador. Entonces yo podría decir, haciendo una aproximación, que la cantidad de ácido que yo tengo en la solución sin disociarse, ¿sí? Porque esto ya es acuoso, recuerden que el equilibrio se logra cuando yo pongo todo el ácido, parte de ese ácido se disocia. Entonces yo tengo ácido en la solución y tengo protones y acetatos. El ácido que yo puse prácticamente no ha sufrido disociación y directamente lo considero como si fuera la concentración inicial, aproximadamente, porque sabemos que parte de este ácido se ha disociado. Pero como es tan poquito, lo desprecio. Digo simplemente que todo el ácido que puse queda sin disociarse, porque lo que se ha disociado es despreciable. Si hacemos esta aproximación, me queda entonces que la constante es igual a la concentración de protones al cuadrado dividido en C sub 0. A la constante la conozco porque es dato del libro. Y a la concentración inicial la conocemos por dos métodos. O porque yo sé cuánto puse inicialmente de ácido para formar la solución, o porque con el pHímetro yo puedo saber la concentración inicial. ¿Sí? Así de fácil. Pero, ¿cómo puedo hacer? No es la misma técnica de los ácidos fuertes, sino que ahora, fíjense lo que vamos a hacer con esta ecuación. Despejamos la concentración de protones de esta ecuación. Esto va a ser igual a la constante
Luego, C sub 0 pasa multiplicando. Y este cuadrado pasa como índice de raíz. Entonces, para sustancias débiles cuya constante tiende a 0, el pH ya se va a calcular como menos el logaritmo de la raíz cuadrada de la constante por C sub 0. Esto va a ser solamente para sustancias débiles. Antes acá que colocábamos C sub 0. ¿Por qué? Porque todo el ácido que ponía se disociaba porque era fuerte. La constante tendía a infinito. En cambio aquí, como la constante tiende a 0, con estos cálculos previos, llegamos a la conclusión de que la concentración de protones que debería estar en la fórmula de pH es igual a la raíz cuadrada del producto entre la constante del ácido y su concentración inicial. Y con esto, directamente, miren, yo había anotado acá la solución de ácido nítrico, cuya concentración era 10 a la menos 4 molar, que nos dio de pH 4. Imaginemos ahora que tenemos una solución de ácido acético, cuya concentración es igual a 10 a la menos 4 molar. Concentración inicial, ¿no? Vamos a poner... El C sub 0 es 10 a la menos 4 molar. Entonces, el pH para esta solución va a ser igual a menos el logaritmo de la raíz cuadrada de C sub 0, 10 a la menos 4, multiplicado por la constante que es 1,66 por 10 a la menos 5. ¿Sí? ¿Cuánto nos da este pH? A ver, los calculistas. $3,2 por 10 a la menos 5. 3,2 por 10 a la menos 5. Miren, el pH nos da 3,2 por 10 a la menos 5. ¿Qué quiero hacerles ver con esto? Que si tengo ácido nítrico, concentración 10 a la menos 4, frente al ácido acético de igual concentración, 10 a la menos 4, el pH del ácido nítrico es 4 y el pH del ácido acético es 3,2 por 10 a la menos 5, perdón, 3,2 por 10 a la menos 5, pues si es 3,2 nomás. 3,2. Y no me cierro ese 3,2. Ustedes han sacado la raíz cuadrada de esto, es 3,2, pero no le han hecho menos el logaritmo. 4,39. Pues. Ajá. 4,39, ahí me gusta más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este pH tiene que ser mayor a este. ¿Por qué mayor? Y sí, porque el ácido nítrico es un ácido fuerte. Todos los protones que tiene los libera, dando esa solución con gran cantidad de protones. Por lo tanto, el pH va a estar más cercano a 7. Esta sustancia, que de todos los protones que tiene, suelta muy poquito a la solución, por lo tanto, el pH va a ser más cercano a 7. Porque no es tan ácido como el ácido fuerte. Por eso le llamamos ácido débil. Y otros van a decir, ay, que sí. Este valor tiene que ser un poquito más A mí alto. me da 3,39. No, algo están haciendo mal. A ver, saquen la raíz cuadrada de 1,6 por 10 a la menos 9. Porque 10 a la menos 4 por 10 a la menos 5 es 10 a la menos 9. ¿Sí? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 1,6 por 10 a la menos 9? 0,12.
y menos el logaritmo de ese número. Ah, no, lo que dije está mal. No, no puede ser 0,2, tiene que ser, este número me va a dar alrededor de 10 a la menos 4, 10 a la menos 5. Por 10 a la menos 5. Sí. Me da 4 por 10 a la menos 5. Esto me da 4 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Sí. Entonces, a ver, menos el logaritmo de 4 por 10 a la menos 5. 4,39. Bueno, estaba bien entonces el número que sacamos recién. 4,39. 4,39. De todas maneras, este número es mayor que este. ¿Sí? Les decía, ¿cómo puedo darme cuenta yo de cuál es más fuerte que el otro? Y porque cuanto más fuerte sea el ácido, más cerca de 7 me va a dar el pH. Y tener una diferencia de un punto en el pH, un punto, entre pH 1 y pH 2, por ejemplo, ¿sí? Es decir, o sea, un punto de pH, ¿cuál es el problema? No es grande la diferencia. Es demasiado grande la diferencia, porque hablar de 1 en una escala lineal es una cosa, pero hablar de 1 en una escala logarítmica es hablar de 10 veces más en una escala lineal. ¿Sí? Es decir, un ácido que tiene pH 1 respecto de un ácido que tiene un pH 2 implica que el primero, el de pH 1, es 10 veces más ácido que el de pH 2. Cada unidad de pH implica el 10 a la menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, etc. ¿Entiende la diferencia de un ácido fuerte con un ácido débil? Acá la diferencia es pequeña porque las concentraciones son muy bajas. Entonces no hay tanta... Pero si la concentración fuese mayor, ahí nos daríamos cuenta de que la diferencia pH a mayor concentración de ambos, pues va siempre a favor del ácido fuerte, siempre va a ser mucho más ácido que el ácido débil. De la misma manera podríamos hacer acá, dado un pH determinado, ¿sí? Conocemos un pH, encontrar la concentración. ¿Cómo haríamos? Pues para sacar el pH, lo que voy a hacer es colocar el valor de la constante y despejar de acá, poner el pH y despejar de acá la concentración inicial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero pasamos el menos pH. Luego el antilogaritmo, es decir, antilogaritmo de menos pH. Luego la raíz cuadrada pasa como exponente. Todo eso al cuadrado dividido en el valor de la constante. ¿Sí? ¿Me han seguido el paso algebraico para despejar este sub 0 de ahí? Lo voy a borrar, a ver acá. Entonces, el pH para un ácido débil va a ser menos el logaritmo. Profe, ¿puede subir la cámara? Disculpe. Sí, perdón. pH va a ser igual a menos el logaritmo de la raíz cuadrada de C sub 0, de la concentración del ácido, por la constante del ácido. ¿Sí? Si quisiera calcular pOH, será menos el logaritmo de la raíz cuadrada de la concentración inicial por la constante. Esta será constante del ácido, esta será la constante de la base.
Y si quiero encontrar C sub 0, despejamos de acá C sub 0, vamos a poner pH, el signo menos primero, luego el antilogaritmo de menos el pH. Luego esto al cuadrado, que sería pasar la raíz. Y por último, dividido en la constante del ácido. ¿Sí? En esta ecuación, midiendo el pH con el pHímetro y conociendo la constante de ese ácido, puedo saber su concentración inicial. Sería volvernos atrás en el cálculo. ¿Ah? Bien, con esto también es válido para las bases, así como hemos hecho para las bases fuertes, haríamos para las bases débiles. Primero el cálculo del pH y luego por diferencia el cálculo del pH. Bueno, ahora me van a esperar un segundito porque yo voy a tengo que compartir pantalla porque vamos a empezar. Una nueva unidad. Y esa nueva unidad tiene una presentación de PowerPoint que se la voy a subir al campus. Bien. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, profe. Bien. Entonces, lo que vamos a empezar ahora, no me quiero detener porque el tiempo va corriendo y nos quedan pocas clases y nosotros tenemos que ver esta unidad y todavía nos queda la química orgánica, que ahí necesito unas 3 clases. Y después queda otra unidad más que si tenemos tiempo la vamos a desarrollar y si no tenemos tiempo se las voy a colgar en el campus para que ustedes la lean porque es teoría nada más, es para leer eso, que es la de residuos y efluentes. Entonces, vamos a entrar en la unidad número 10 ya, que son las reacciones redox. Reacciones redox y sus aplicaciones. Y les voy contando que de reacciones redox van a tener una parte práctica de solución de problemas, aplicando un método que se llama ion-electrón, ya lo vamos a ver. Pero de las aplicaciones normalmente no se habla en la parte práctica, se habla en la teoría. Entonces, la parte de las aplicaciones de las reacciones redox la vamos a evaluar en la parte teórica. ¿Sí? La parte práctica va a ser evaluada igualando ecuaciones por el método del ion-electrón. Y la parte teórica va a ir en un parcial aparte, ¿sí? A las aplicaciones. Vamos a ver entonces la unidad número 10, que es reacciones de óxido reducción o simplemente reacciones redox. Fíjense que el nombre redox está compuesto por red, reducción, y ox, de oxidación. Es un nombre apocopado, hecho pequeño, eso significa.
¿Qué son esto de las reacciones redox? Miren, en las clases anteriores, nosotros hemos estado viendo dos teorías que hablaban de la misma cosa, de ácidos y de bases. ¿Sí? La teoría de los electrolitos de Arrhenius decía que ácido era aquel que liberaba cationes hidrógeno, como el ácido clorhídrico, y una base era aquella que liberaba oxidilos, como el hidróxido de sodio. Es decir, nos daba la existencia de una base o de un ácido en forma independiente uno del otro. No necesito tener el otro que complementa, ¿no es cierto?, para tener un ácido. No necesito la base para un ácido, no necesito un ácido para la base. Eran independientes entre ellos. Recordando que esto era de 1853, 50 y pico de años antes de que comenzara el desarrollo de la estructura atómica moderna. Una vez que se desarrolló eso y que vimos que el protón no era posible su existencia porque nos quedábamos sin átomo, un núcleo de hidrógeno no es un átomo, es materia, entonces comienza a esbozarse una nueva teoría o una pequeña modificación, porque eso es lo que es la teoría de Bronsted-Lowry respecto de Arrhenius. Acá sí decimos que el ácido libera hidrógeno, pero necesito una base para captarlo, a esos hidrógenos. De esta manera, cada vez que exista un ácido es porque existe una base. No puede existir un ácido sin la presencia de la base. Porque si el ácido libera protones, alguien los tiene que recibir, la base. Y el resultado de esta reacción entre un ácido y una base es un ácido y una base conjugadas, en donde la base conjugada del ácido es el anión del ácido, mientras que el ácido conjugado de la base no es otra cosa que el catión de esa base. Bien, hasta acá todo hermoso. Ya vimos que en la teoría, en la actualidad, la teoría válida es la de Bronsted-Lowry, pero que aplicamos la matemática de Arrhenius porque es simplísima y nos soluciona perfectamente los problemas de las reacciones ácido-base. Fíjense en estas otras reacciones que tengo escritas acá. El primero es el del monóxido de carbono, que con oxígeno forma dióxido de carbono. El cloro con el sodio, que forma cloruro de sodio, que ya no hemos hartado de ver esta reacción, porque cuando vimos uniones iónicas, el ejemplo que pusimos era el del cloruro de sodio, en donde el sodio metálico electropositivo daba el último electrón que tenía, se lo entregaba al cloro, un no metal electronegativo, que tiene 7 electrones en el último nivel. De esa manera, el sodio se quedaba con 8 electrones en el nivel anterior, el cloro completaba su nivel con 8 también, para formar los octetos respectivos. Y la última ecuación que está escrita acá es la del hierro con el oxígeno, que forma el óxido ferroso, uno de los óxidos que forma el hierro. Cuando tiramos un clavito a la intemperie, vamos a ver una mezcla de colores ahí cuando empieza a formarse el óxido, porque el óxido ferroso es de un color marronado, mientras que el óxido férrico es más amarillento. Y esa mezcla nos da ahí por un naranja, ¿sí?, muy particular, que es el óxido del hierro, una mezcla de ambos. En este caso hemos elegido la reacción de formación del óxido ferroso, el hierro con valencia 2. Fíjense que en estas tres ecuaciones que hemos puesto acá, sería muy difícil establecer quién es el ácido y quién es la base, porque acá no hay protones para liberarse. De todas maneras, no es absolutamente imprescindible que nosotros veamos un protón para decidir qué es ácido base. Ya vamos a ver que a veces ni siquiera lo tenemos que escribir a esas sustancias, pero se supone que estando en medio acuoso, ¿sí?, existen ácidos y bases de Bronsted y de Lowry. ¿Qué pasa con estas reacciones en donde yo no veo transferencia de cationes hidrógeno? Pues empecemos a estudiarlas, estas reacciones. Fíjense,
Yo les dije que el sodio entregaba un electrón, lo recibía el cloro y se transformaban acá en iones, el catión sodio, el anión cloruro. Es decir, que lo que hubo acá es una transferencia ya no de protones, sino de electrones. ¿Sí? Transferencia de electrones. En las reacciones ácido-base no ocurre. En las reacciones ácido-base ocurre la transferencia de protones, de cationes hidrógeno. Mientras que en este tipo de reacción, estas tres que hemos visto, una de ellas, la que está en pantalla, es una reacción redox caracterizada por la transferencia de electrones. Y nos vamos a basar en lo que se denomina teoría de Lewis. Para nosotros los riojanos era Lewis nomás. La teoría de Lewis dice que se denomina ácido de Lewis, aquellas sustancias que aceptan electrones. Y a ese fenómeno de aceptar electrones se le llama reducción. Es decir, que el que acepta electrones, el que gana electrones, se reduce. Ahí está la reducción de la sustancia. Mientras que le vamos a llamar base de Lewis, a diferenciarla de la de Bronsted y Lowry, obviamente, y base de Lewis es aquella sustancia que cede los protones, que entrega electrones, ¿cierto? Y se dice que esa sustancia que entrega electrones se oxida. El término oxidación lo conocemos, recién estábamos hablando de la oxidación del hierro, así que es conocida la palabra. Lo que estamos agregando acá es reducción. Sería el complemento de la oxidación. Esto es, no puede haber una oxidación, es que no hay una reducción. Nadie se puede oxidar si es que alguien no se reduce. Y el término reducción, vamos a hablar de reglas mnemotécnicas para que podamos acordarnos, así como dijimos que catión y anión, ¿se acuerdan? Catión tenía más palabras que anión, entonces el catión era positivo y el anión negativo, para dar una imagen, digamos, de acordarnos de esta distribución. Lo mismo podemos hacer acá. Fíjense que mientras el ácido de Bronsted-Lowry es el que entrega protones, el ácido de Lewis hace todo al revés. Recibe electrones. En vez de entregar, recibe. Y en vez de entregar protones, recibe electrones. Antes se transferían cargas positivas, acá se transfieren cargas negativas. Por lo tanto, podemos decir que hablamos de reducción cuando un átomo recibe electrones. En este caso, ¿quién es el que acepta electrones? El cloro. ¿Sí? El cloro ha sido el que ha recibido los electrones del sodio, o un electrón del sodio, por lo tanto, el cloro decimos que se reduce. Mientras que el sodio fue quien cedió los electrones, se oxida. Las reacciones redox es muy raro, o prácticamente no se usa, los términos ácido y base. No vamos a hacer referencia al ácido de Lewis o a la base de Lewis. Lo que sí vamos a hacer referencia es a la oxidación y a la reducción. Es mucho más simple, porque si no nos estaríamos confundiendo con los ácidos base de Bronsted y Lowry. Entonces, sabiendo a quién le llamamos ácido y base de Lewis, nos quedamos con los términos reducción y oxidación. ¿Sí? La reducción es el fenómeno por el cual un átomo acepta electrones. La oxidación es el fenómeno por el cual un átomo cede electrones. Y para acordarse de eso, siempre les suelo escribir la línea de ordenadas, ¿no es cierto? Y que es vertical, y que acá tengo el cero. Para arriba están los positivos y para abajo están los negativos. ¿No? Resulta ser que si un
átomo recibe electrones, esa recepción de electrones implica que va a tener una carga eléctrica negativa. Porque el electrón que está recibiendo lleva consigo una carga negativa. Por lo tanto, la carga eléctrica del átomo que se reduce tiene un valor cada vez menor en el eje de la sí, se va hacia los negativos. ¿Sí? Es decir, este sentido sería el de la reducción, mientras que aquel sentido sería el de la oxidación. Oxidar es aumentar la carga positiva porque me estoy desprendiendo de electrones. Mientras que el que gana electrones está reduciendo, está ganando electrones. Y me interesa esto que está acá, porque esta flechita que apunta para abajo y dice reducción, se me ocurre la imagen de que se hace cada vez más pequeño, se reduce. ¿Sí? Es decir, cuando me voy para abajo en esta recta, me hago más chiquitito, ¿eh? Como PAE. No se lo vayan a decir, ¿no? PAE estaría ganando electrones constantemente, por eso se reduce. ¿Hay alguien por ahí? ¿O no me están entendiendo? ¿No me están atendiendo? Ya estamos, profe. Sí, profe. ¿O están pensando en el examen nomás? Bueno, una lástima porque esto es tan interesante y que no, que de 2 carreras tengamos tan pocos alumnos, es una lástima, ¿no? Porque para los electrónicos, el redox es importantísimo, ¿sí? De hecho, hacer una plaqueta, dibujar una plaqueta y ponerle el ácido ese que le ponen, que dicen los electrónicos que le ponen, un ácido de Lewis, en realidad no es un ácido como el Bronte-Taylor, ya están usando reacciones redox, desde ahí empezando. Los civiles, las reacciones redox son importantísimas porque usamos materiales metálicos en la construcción y esos tienen que estar protegidos de la oxidación. Entonces, si no conozco cómo se produce la reacción redox, donde está incluida la oxidación, no sé cómo lo voy a proteger, no entiendo por qué lo tengo que proteger y por qué se protege de la forma en que lo hacemos. O sea que, tanto para civiles como para electrónicos, redox es importantísimo. Entender el fenómeno para después prevenirlo o aplicarlo. ¿Sí? Tiene su parte beneficiosa, en donde deberíamos aplicar las reacciones redox para sacarle el beneficio, o tiene su parte que es perjudicial, con lo que deberíamos hacer lo posible para evitar las reacciones redox para que no nos perjudiquen nuestro trabajo. Miles cuentos para los electromecánicos que ya hablamos ayer, porque esto les interesa muchísimo, ya que las reacciones redox nos permiten, a los electrónicos también, generar energía eléctrica a partir de una reacción química. Es decir, a la energía química contenida en una sustancia yo la puedo transformar en energía eléctrica. De eso, eso me sirve para independizarme de un enchufe, de un cable. Ya no necesito más el cable para ponerlo en un enchufe en la terminal, sino que llevo en forma portátil cualquier equipo que necesite electricidad porque la llevo dentro de una pila que tiene una sustancia química con energía suficiente como para producir energía eléctrica y hacer funcionar un dispositivo. Miren ustedes la importancia que tienen las reacciones redox, ¿no? Es una de las aplicaciones. Pero sigamos adelante para que las podamos entender mejor. Entonces, ya sabemos que en las reacciones redox no hay transferencia de protones, sino que hay transferencia de electrones. Quien recibe los electrones se reduce y quien entrega los electrones se oxida. Pero miren este juego de palabras que aparece acá en la segunda oración.
es importantísimo que lo podamos entender, porque si hay una relación entre dos átomos, uno que entrega y el otro que recibe electrones, uno lo puede ver desde el punto de vista de que un átomo entrega, el otro lo recibe, pero también lo puedo ver como que este átomo obliga al otro a aceptar un electrón y el otro átomo obliga a que éste entregue electrones. Es decir, no solamente lo que el átomo hace, sino lo que obliga a hacerle al otro. Por lo tanto, quien acepta electrones y se reduce, le vamos a llamar oxidante porque está obligando al otro átomo a entregarle electrones, oxidarse. Entonces, el oxidante. Mientras que el átomo que entrega electrones, el que se oxida, es un reductor porque está obligando a que el otro átomo lo reciba a ese electrón. Entonces, este jueguito de palabras, el que se reduce es un oxidante, el que se oxida es un reductor, estamos viendo lo que le está pasando a un átomo y lo que ese átomo le hace al otro. ¿Sí? Está clara este juego de palabras, ¿no? Quien se oxida es un reductor y quien se reduce es un oxidante. Bien. ¿Qué característica nueva vamos a obtener de esta transferencia electrónica? La transferencia electrónica produce un cambio en lo que llamamos número de oxidación o estado de oxidación. Por fin aparece ahora este nuevo concepto que hemos venido arrastrando desde el curso de ingreso. Cuando empezamos a hablar de valencias, dijimos que la valencia era un concepto ya perimido desde 1810, de Don Dalton. Después, con el paso del tiempo y con las nuevas teorías que se han ido sucediendo, hemos llegado a esta nueva teoría, que es la de la teoría de la repulsión de los electrones de valencia, que habla de números de oxidación y que va a decidir que no solamente me importa la capacidad de unión que tenga un átomo con otro, sino que importa qué pasa con los electrones que están en juego en esa unión. ¿Sí? Nosotros hemos visto cuando vimos uniones químicas, las podíamos, las iónicas, las covalentes y las metálicas. Las metálicas las vamos a dejar de lado porque no formaban parte de este universo de teoría de los objetos, de electronegatividad y todo lo demás, sino que se escapaban de esa estructura y tenían propiedades muy variables en donde se comportaban de una manera muy singular, porque los electrones estaban deslocalizados, no eran de nada. Y en cambio, las uniones iónicas y las covalentes, ahí sí los electrones tenían un dueño, uno o dos dueños, porque o los cedían o los compartían. ¿Sí? Me interesan estas dos formas de uniones químicas, las iónicas y las covalentes. En las iónicas sería exactamente lo que estamos viendo acá. Uno entrega, el otro capta. Pero en las covalentes, nosotros podemos suponer o imaginar que el elemento más electronegativo es el que se lleva los electrones compartidos, mientras que el electropositivo es el que los cedería esos electrones. Sabemos que no hay cesión, se comparten, pero en ese compartir electrones hay uno que los lleva más tiempo que el otro, esos electrones. Si nosotros supusiéramos que las uniones covalentes podrían ser vistas como uniones iónicas, donde el electronegativo se haría anión y el electropositivo se haría catión,
pues englobamos a todas las uniones iónicas y covalentes dentro del paquete de los números o estados de oxidación, diciendo que el número de oxidación indica la carga eléctrica que tendría un átomo en un determinado compuesto. Si es que la unión química que ocurre entre ese átomo y otro átomo del compuesto, se pudieran considerar como si fueran iónicas. Así como la del cloruro de sodio. Sabemos que todas las uniones no son iónicas. Hay uniones covalentes. ¿Sí? Y que en las uniones covalentes polares hay uno que se lleva el par de electrón más tiempo que el otro. A ese le vamos a asignar los electrones compartidos. Y al que es más electropositivo, como cediendo esos electrones compartidos. Ya vamos a hacer algunos ejemplos para que veamos cómo asignamos los números de oxidación a cada átomo en particular. A eso vamos a tener reglas que debemos seguir estrictamente para obtener los números de oxidación. Son realmente importantísimos a la hora de poder entender una reacción redox. Vamos a empezar a ver entonces cuáles son las reglas de obtención de los números de oxidación. Empecemos. La primera regla dice: los átomos de las moléculas simples tienen un número de oxidación igual a 0. A ver cómo es esto. Una molécula simple podría ser el sodio o el cloro, con el que empezamos la reacción recién del cloruro de sodio. Primero pusimos como Disculpe, reactivo... ¿puedes subir la cámara? Disculpe, profe. Perdón. Decía, la primera regla habla de que estas sustancias tienen un número de oxidación 0, porque son sustancias simples. ¿Cuáles eran las sustancias simples? Aquellas que estaban formadas por un solo átomo o por dos o más átomos, pero del mismo elemento. No estaban compuestas con dos elementos diferentes, sino eran siempre del mismo elemento. Por ejemplo, el cloro, 2 átomos de cloro. El oxígeno, el ozono, todas esas son moléculas simples, y sustancias simples. Y en ese caso, todos los átomos tienen un número de oxidación 0. ¿Por qué? Porque el sodio elemental, pues, no gana ni pierde electrones con nadie porque no se combinó con nadie. Entonces, su carga eléctrica neta es 0. Y en este caso, el del cloro, ¿se acuerdan que teníamos 7 electrones? ¿Sí? Y compartíamos un par. Pero este par lo comparten en forma igualitaria los dos. Es como si en definitiva ninguno de los dos gana ni pierde electrones, sino que se queda con los electrones que él tenía. Porque decir que un cloro ganó electrones implica decir que el otro los perdió. Y eso no sucede. ¿Sí? En el caso de las sustancias simples, como comparten en forma igualitaria, ninguno de los átomos gana o pierde electrones. Por eso, su carga eléctrica no se modifica. Entonces, las sustancias simples tienen un número de oxidación igual a 0. Segunda regla. El hidrógeno, en sus compuestos, esto es, cuando está combinado con otro elemento que no sea hidrógeno, porque si es el hidrógeno molecular, sería de número de oxidación 0. Es decir, cuando el hidrógeno está unido a un átomo que no sea hidrógeno, un hidruro, por ejemplo, o en un ácido, en ese caso, el hidrógeno tiene número de oxidación 1 más. Si el hidrógeno está unido a un no metal, especialmente con el oxígeno, siempre va a tener un número de oxidación 1 más. Por ejemplo, en las sales oxigenadas, en los ácidos oxigenados, oxácidos, o en los hidrácidos.
Fíjense que en los oxácidos y en los hidrácidos, el hidrógeno siempre está unido al oxígeno, en el caso de los oxácidos, o a un no metal, en el caso de los hidrácidos. Y siempre el hidrógeno va a ceder el electrón. Y por supuesto se va a unir a una molécula de agua formando ion hidrónio, que ya hemos visto, ¿no? Pero como ha cedido un electrón, decimos el hidrógeno se oxida entregando un electrón. Por tanto, su carga neta será 1 más, porque entregó el único electrón que tiene. Y miren lo que está sucediendo ahora. Resulta ser que el hidrógeno, nosotros lo conocíamos por su valencia igual a 1. Lo único que dijimos del hidrógeno era la valencia del hidrógeno, 1. Y ahora estamos cambiando ese concepto por el de número de oxidación. No cambiamos el número. Porque estamos diciendo que el hidrógeno tiene un número de oxidación igual a 1. Nada más que es positivo, quiere decir que entrega electrones frente a los oxácidos, a los no metales. En cambio, si está unido a un metal en los hidruros, como los metales son más electropositivos que el hidrógeno, el metal entrega un electrón hidrógeno para completar los dos del único nivel que tiene el hidrógeno. De esta manera el número de oxidación sería 1 menos. Entonces, si el hidrógeno está unido a un no metal, en un oxácido o un hidrácido, el número de oxidación es 1 más, entrega un electrón. Si está unido a un metal, es 1 menos, gana un electrón de los metales. En definitiva, el número de oxidación 1, ya sea positivo o negativo, hace referencia a la valencia 1 del hidrógeno. Pero además estamos agregando el número de oxidación 0. Antes no lo teníamos. Lo tiene el hidrógeno cuando está combinado consigo mismo, nada más. Fíjense cómo hemos expandido el concepto de la valencia. Sigue teniendo la posibilidad de hacer una única unión, que tiene un solo electrón. Y ese electrón o lo puede entregar o puede recibir uno para completar los dos electrones que necesita. Muy bien. Entonces ya sabemos que las sustancias simples tienen número de oxidación 0 y que el hidrógeno unido a un no metal es 1 más, y que unido al fluoro metálico es 1 menos. Una cosa que les quiero decir, porque ya lo estoy hablando y no se los he comentado. Hay muchas personas que todavía hablan de, como se hablaba antes, el número de oxidación del hidrógeno es más 1 o menos 1. Yo les estoy diciendo 1 más o 1 menos. ¿Por qué el cambio? La IUPAC nos pide que hagamos este cambio, que digamos 1 más o 1 menos, porque decir más 1 o menos 1, pareciera que estamos haciendo referencia a un número de la matemática del álgebra, ¿sí? Un número algebraico que estamos colocando del 0 para arriba o del 0 para abajo en un eje. Y no es esa la idea. Porque cuando yo digo 1 más, 1 menos, estoy diciendo una carga positiva o una carga negativa, que es realmente la idea del número de oxidación, la carga eléctrica que tiene el átomo. Por eso digo, tiene carga eléctrica 1 positiva o 1 negativa. ¿Sí? 1 más, 1 menos. Muy bien. Es más fácil decir más o menos que decir positivo o negativo, por eso hacemos esta aclaración, 1 más, 1 menos. Muy bien. ¿Qué va a pasar con el oxígeno? Y fíjense, dos átomos absolutamente característicos, el hidrógeno y el oxígeno, son los que tomamos de referencia. El oxígeno, ustedes saben que tiene 2 lugares vacíos en el último nivel electrónico, con lo cual siempre tiende a ganar 2 electrones. De allí la valencia de 2 que tiene el oxígeno, ¿sí? Porque puede ganar 2 electrones. Y solamente gana 2 electrones porque el oxígeno es el más electronegativo, el único que le gana es el flúor. Pero es uno de los átomos más electronegativos de la tabla periódica. E incluso se diferencian de los que tiene por abajo en la tabla periódica, del azufre, del selenio. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene una electronegatividad altísima, y a pesar de tener pares electrónicos no compartidos, jamás el oxígeno le va a prestar un par electrónico a otro átomo. O sea, uniones covalentes dativas el oxígeno no va a hacer.
La única posibilidad que tiene el oxígeno es de hacer uniones covalentes puras, doble, o dos simples. Ganar dos electrones, pero jamás tener electrones. ¿Sí? En cambio, el azufre tiene valencias 4 y tiene valencia 6 porque tiene esos dos pares electrónicos que puede compartir en uniones covalentes dativas. Ya sabemos que un par de electrones en unión covalente dativa es equivalente a dos uniones de valencia. Entonces aparecen las valencias 4 y 6 en el azufre, no la tiene el oxígeno. Entonces el oxígeno solamente puede ganar dos electrones. Punto. En todas las sustancias que tengan oxígeno, óxidos, hidróxidos, oxácidos y sales, oxigenadas obviamente, ¿sí? En esos compuestos, en todos esos compuestos que hemos visto, el oxígeno va a tener dos menos. Ganar dos electrones es lo que quiere el oxígeno. Y nada más. Pero hay otros compuestos que hemos visto como casos especiales. Uno de ellos era el peróxido de hidrógeno, en donde, o agua oxigenada, en donde en realidad esta molécula tiene esta forma, triangular, ¿no es cierto? Pero no importa. Fíjense que esta valencia que están poniendo en juego los oxígenos, como está realizada entre dos átomos de igual electronegatividad, no cuenta como número de oxidación, porque esto sería un número de oxidación 0, porque los dos tienen la misma electronegatividad. En cambio, el hidrógeno le entrega el electrón al oxígeno, pero uno solo. Entonces, este oxígeno estaría ganando un solo electrón cada uno. Uno solo del hidrógeno al cual está unido. Por eso, en los peróxidos, el oxígeno va a tener un número de oxidación que es uno menos. Y no uno más. Uno menos. Y bueno, después tenemos el segundo caso, que es el de los superóxidos, una estructura extraordinariamente rara, en donde este hidrógeno, el único electrón que tiene, lo estaría compartiendo con dos oxígenos. Por eso es la mitad para cada uno. Es rarísimo el número de oxidación quebrado, ¿sí? Y en este caso, en el superóxido, los oxígenos tienen un número de oxidación medio menos, o sea, media carga negativa cada uno. Muy bien. Última. Número de oxidación del resto de la tabla periódica. Todos los demás. Bueno, ¿cómo vamos a sacar el número de oxidación del resto de los elementos? Lo vamos a obtener mediante dos artificios. O un artificio, digamos, matemático y el conocimiento que hemos adquirido hasta el momento de química. Cuando se trata de una sustancia, por ejemplo, como el sulfato de sodio, esta sustancia, digo que es eléctricamente neutra, no tiene carga eléctrica, no es un ion. Acá están combinados los iones de tal manera que no aparece ninguna carga eléctrica. Entonces, algebraicamente podemos decir que la sumatoria de las cargas, de las cargas eléctricas, o sea, de los números de oxidación de todos los átomos que componen a una sustancia neutra me tiene que dar igual a 0. Entonces, si sumo los números de oxidación del sodio más del azufre más del oxígeno, eso me tiene que dar 0. Las cargas eléctricas de cada uno de ellos, cargas, ¿no es cierto? De cada uno de ellos, me tiene que dar 0. Y con eso yo voy a poder encontrar los números de oxidación. Fíjense que en esta molécula, del único átomo que yo tengo una referencia cierta de las reglas es la del oxígeno. Pero de estos dos no. Y tengo dos incógnitas en una sola ecuación. Estoy un poco imposibilitado de encontrar este par de valores. Pero sabemos
nosotros ya conocemos las propiedades periódicas de los elementos. Y eso, en el caso de los metales, va a ser de mucha utilidad. Porque todos los metales tienden a ceder electrones. Hay casos excepcionales, ¿se acuerdan de cromo, manganeso, que podían formar óxidos ácidos, ¿cierto? Pero con las menores valencias tienden a entregar electrones. Entonces, todos los metales van a tener número de oxidación positivo porque son electropositivos. Esa es la característica del metal. Son electropositivos. ¿Y cuántas cargas positivas van a tener? El número de cargas es el número de su valencia. Y la valencia con el que están actuando. Fíjense acá, ¿qué valencia tiene el sodio? Estoy solo yo acá. 1, profe. 1. Entonces, el sodio tiene valencia 1. ¿Qué número de oxidación va a tener el sodio? 1 más. Porque el sodio lo único que tiene es un solo electrón en el último nivel que puede entregar. El sodio entonces tiene la posibilidad de tener número de oxidación 0 cuando no está combinado con nadie, o 1 más cuando está combinado con otro átomo que normalmente en esa combinación, si no es metálica, si no es sodio puro, ¿sí? va a ser más electropositivo y va a ceder ese electrón. Entonces, la única posibilidad que tiene el sodio, y se van a fijar ahí en la tabla periódica, los números de oxidación posibles del sodio son 0 y 1 más. No entrega electrones porque no tiene a quién, o está unido contigo mismo en una unión metálica, o entrega el único electrón frente a otro átomo que es más electronegativo. De esta manera, el sodio va a tener 1 más. Entonces, con eso, con estas dos condiciones, yo ya puedo calcular los números de oxidación del sulfato de sodio de cada átomo. La siguiente condición, arriba de los elementos vamos a poner los números de oxidación de cada uno de los átomos. Y acá abajo vamos a hacer la sumatoria de las cargas para cumplir con la condición algebraica. Miren, el oxígeno tiene número de oxidación 2 menos, tal como nos dicen las reglas. Pero ¿cuántos oxígenos hay en el sulfato de sodio? Hay 4. Por lo tanto, ¿cuántas cargas negativas aportaría el oxígeno a esta sustancia? 4 por 2, 8 cargas negativas. El sodio tiene un número de oxidación 1 más, ya lo hemos dicho, ¿por qué? Porque el sodio solamente puede tener número de oxidación positivo frente a otro átomo que no sea sodio y entregar un solo electrón porque no tiene más que 1. Su valencia es 1, entonces entrega un electrón, 1 más. Pero como hay 2 sodios, vamos a tener 2 cargas positivas dadas por sodio. Y nosotros sabemos que la sumatoria de las cargas aportadas por el sodio, más las aportadas por el azufre, más las aportadas por el oxígeno, me tiene que dar 0, porque esto no tiene carga. Entonces, ¿qué carga eléctrica le toca al azufre en este caso? 6 más. 6 más. 6 positivo. Y como hay un solo azufre, las 6 cargas son del azufre. Ah, resulta ser que el azufre en el sulfato tiene valencia 6. Y ahí lo estamos viendo porque el número de oxidación del azufre es 6. ¿Sí? ¿Y por qué positiva? Ahí sonamos, si el azufre es electronegativo, es un no metal, porque tendrá carga positiva. Simplemente que el vecino de él es el oxígeno.
frente al oxígeno nadie se resiste a entregarle los electrones. Entonces, como el oxígeno es más electronegativo que el azufre, el oxígeno se llevará la carga eléctrica sacándosela al azufre. Fíjense la diferencia que hay con, por ejemplo, tener sulfuro de calcio. Acá es una sal no oxigenada. El calcio, ¿qué valencia tiene? De valencia 2. Por lo tanto, el número de oxidación del calcio va a ser 2 más. Y bueno, si 2 más tengo que sumarle un número para que me dé 0, evidentemente es 2 menos. Ahora el azufre tiene valencia, el número de oxidación negativo. ¿Por qué? Porque no está el oxígeno. Frente al calcio, el azufre le dice al calcio, dame los electrones, ¿cuánto? 2. Fíjense, cuando el azufre está unido a un metal directamente, actúa con valencia 2. En cambio, si el azufre está frente al oxígeno, ya tiene los números de oxidación 4 más o 6 más. 4 con la valencia 4, 6 con la valencia 6. Y ahí salen las valencias 2, 4 y 6 que tenía el azufre. Pero en realidad, el 2 es positivo, no, negativo, ¿sí? Es menos 2, 0, más 4 o más 6, cuando actúa uniéndose al oxígeno. ¿Se ve la diferencia de lo que veíamos antes como valencia transportada ahora a números de oxidación? Sí, profe. Bueno, en la práctica van a tener que colocar los números de oxidación de cada uno de los átomos para poder igualar las reacciones estas redox, son muy complicadas. Estas que hemos puesto al principio son sencillitas, extremadamente sencillas. Miren, las vamos a escribir y con esto ya terminamos la clase. Así van a prepararse para el examen. Miren, en el caso del monóxido de carbono, que más el oxígeno me da dióxido de carbono, allí, resulta ser que el oxígeno, como sustancia elemental, tiene el número de oxidación 0. En cambio, en este compuesto, el número de oxidación del oxígeno es 2 menos. Y es muy sencillo, porque está con un solo carbono, saber que el número de oxidación del carbono va a ser 2 más. De tal manera que la suma de esta me da 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y en el dióxido de carbono el oxígeno es 2 menos, pero como hay 2 ya son 4 menos, entonces al carbono le tocará 4 más. La sumatoria acá me da 0. Pero fíjense que el número de oxidación del oxígeno es 2 menos, y el número de oxidación del carbono es 4 más. Como hay 2 oxígenos, me sirven para compensar la carga eléctrica del carbono. Fíjense qué le ha pasado al carbono. El carbono de 2 más se fue a 4 más. Se oxidó el carbono. Y el oxígeno, no este, sino este oxígeno, de 0 pasó a ser 2 menos. Se redujo. ¿Sí? Bien, si escribimos la tercera, la segunda ya la vimos, del hierro más oxígeno que forma el óxido ferroso, vamos a entender de que el hierro tiene número de oxidación 0, porque es una sustancia elemental, lo mismo que el oxígeno, 0, y que en el óxido, el oxígeno tiene número de oxidación 2 menos y el hierro 2 más, para que la sumatoria sea 0. Y fíjense, ¿qué le pasó al hierro? De 0 a 2 más. ¿Qué le pasó al hierro? ¿Se oxidó? Se oxidó, claro, Daniela. ¿Por qué? Porque estamos formando el óxido, si eso es lo que estamos diciendo. Que el hierro con el óxido se oxida. Se oxidó el hierro formando el óxido ferroso. ¿Sí? Y el oxígeno, que era de 0 a 2 menos, se redujo.
Y si el oxígeno se ha reducido, ¿qué efecto trae con el hierro? Pues el oxígeno es el oxidante. ¿Sí? El hierro se oxida porque el oxígeno es el oxidante. Y miren lo que estoy diciendo. El oxígeno es oxidante. Es lógico. Y oxidación viene justamente de oxígeno. El oxígeno es el encargado de robar electrones a todo el mundo y a oxidar todo el mundo. Por eso el oxígeno del aire es el responsable de las oxidaciones ambientales que se producen. ¿Sí? Estoy diciendo el oxígeno es oxidante. Obviamente. De allí viene la palabra oxidante, del oxígeno. ¿Sí? Muy bien. Entonces, no estamos cambiando absolutamente nada de lo que conocemos. Ya sabemos que la oxidación la produce el oxígeno. Lo único que hemos hecho es agregar un nuevo término que es el de la reducción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada vez que haya una oxidación, sí o sí tiene que haber una reducción. Que nadie va a ganar electrones si nadie es capaz de entregarlos. Alguien tiene que haber cedido electrones para que haya se oxide, que reduzca. ¿Está claro cómo es esto de la óxido-reducción? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. ya hemos determinado quién se reduce, quién se oxida, quién es el oxidante, quién es el reductor, en las tres. Y fíjense, acá les dejo dos reacciones. Les voy a pedir a ustedes que en su casa, cuando tengan tiempo, le pongan el número de oxidación a cada uno de los átomos que componen esta reacción. En la primera, el hipoclorito de sodio más el nitrito de sodio forman nitrato de sodio y cloruro de sodio. ¿Ah? En la segunda, los nombres son un poquito más complicados porque no hemos visto este tipo de compuestos, algunos son orgánicos. El tetracloruro de carbono reacciona con el cromato de potasio, ese sí lo conocen, y forma, a ver si me siguen en el siguiente orden. Cloruro de carbonilo, luego cloruro de cromilo, ¿sí? Cromo terminado en hilo, cromilo, y cloruro de potasio, ese sí lo conocen también. Aquí los raros son el tetracloruro de carbono, el cloruro de carbonilo y el cloruro de cromilo. Bueno, la tarea de ustedes va a ser colocarles los números de oxidación a todos los átomos que están presentes ahí, y decirme si son reacciones redox o no. Es decir, si son redox o son ácido-base, porque si no son redox, deberán ser ácido-base. ¿Y cuál es qué es lo que debo observar para decidir si es redox o no? Si en la reacción redox hay cambios en los números de oxidación de un par de átomos, es decir, uno se oxida y el otro se reduce, estamos enfrente a una reacción redox. Si no hay cambios en los números de oxidación de ninguno de los átomos que intervienen en la reacción, pues esa reacción se llama ácido-base. Ahí no hay transferencia electrónica. Entonces ustedes le van a poner los números de oxidación a todos los átomos y me van a contar en la clase que viene cuál de estas dos es redox y cuál no, si es que hay alguna que no. Bueno, en la próxima clase, aquí vamos a dejarle libre ya, tienen 20 minutos hasta las 9 que empieza el examen, se los dejo libre. Y en la próxima clase vamos a empezar a ver el método de igualación de las ecuaciones redox, porque pueden ser muy complicadas, realmente complicadísimas. Miren, les presento esta reacción que vamos a tratar de igualar por el método del ion-electrón. El ingeniero Páez le suele enseñar a los alumnos de álgebra igualar reacciones químicas por un método algebraico. Es absolutamente válido. Lo que no podría aplicarla en esta reacción en particular, porque esta no está completa. Acá lo único que vamos a ver es quién se oxida y quién se reduce, y no están todos los reactivos y todos los productos. De hecho, fíjense que en el primer compuesto es el permanganato de potasio, y en el segundo término no hay potasio.
¿Cómo podría igualar? ¿Le sumo potasio así como así? No, no, porque tenemos que ver químicamente cómo se hace esta reacción. Entonces, en la próxima clase vamos a ver la aplicación de las reacciones redox, aplicando un método de ion-electrón, cómo podemos igualar este tipo de reacciones químicas o de ecuaciones. ¿Sí? Chicos, les deseo la mejor de la suerte para el examen. Vayan a ponerse en condiciones para rendir y nos vemos entonces en la próxima clase este jueves que viene, el miércoles que viene. Saludos para todos. Bueno, profe, buenas noches. Chao, chicos. Suerte.